Buenos días, alumnos y alumnas, amigos y amigas. Realmente les voy a decir desde este primer momento, porque eso es lo que vamos a hacer. Vamos a leer y a conversar sobre ciencia ficción. Eso significa que miraremos cosas de las que están acostumbradas de las películas, miraremos viajes en el tiempo, viajes al espacio, miraremos también el pasado, porque el pasado puede ser más importante de lo que creemos. Y la regla principal es imaginación el principio. Les pediremos que imaginen y tengan entera libertad. La segunda y última regla, y solamente hay esa segunda regla, es que ustedes hacen parte integral de esto. Ustedes conversarán, preguntarán y no hay límites para las preguntas, para los temas y para nada. O sea, vamos a viajar juntos y el día de hoy empezaremos ese viaje hablando y conversando sobre gigantes. Vamos a empezar, les voy a poner en pantalla algunas cosas y ahí vamos. Bueno, entonces, damos inicio a algo que he llamado para ustedes el libro de los gigantes. Y quiero empezar, porque vamos a recorrer todo el planeta, vamos a empezar hablando por los gigantes en América. Ahí les estoy poniendo en pantalla algo para que vayan leyendo. A veces lo quitaré y conversaré, pero en este primer momento quiero que vean cómo es el asunto. Para empezar, les diré que cuando los españoles llegaron a nuestras tierras aquí en América, encontraron mucha gente. En Colombia, díganme, encontraron que había muchas personas. Por ejemplo, en Colombia habían caribes, aquí en la parte norte, había mocanás, aquí en el departamento del Atlántico, habían aztecas en México, habían incas en Perú, había muchas civilizaciones antiguas, tenían una manera de vivir diferente, unas creencias y tenían mucho oro. Los recién llegados vinieron con otras tradiciones, otras creencias, otro tipo de armas y traían también otras enfermedades, entre ellas la viruela, de la cual ustedes no han oído mucho que hablar porque está prácticamente eh, erradicada. La viruela fue una pandemia cuando llegó con los conquistadores aquí a tierras americanas y se superó, igual que vamos a superar la pandemia que estamos viviendo y que nos tiene aquí juntos. Ese fue un encuentro terrible, yo les recomiendo, y este es el inicio de algunos de los trabajos que vamos haciendo, yo les recomiendo preguntarle a sus profesores por los resultados de esa pandemia sobre las poblaciones americanas. Denme un segundo. Está ahí con y Ok, denme un segundo que tengo aquí un problema como de tipo técnico. Te voy a pedir un favor, Jamie, mientras resuelve el problema técnico. ¿Puedes pasarnos el segundo slide, por favor? En Ya lo compartir comparto, pantalla, ya lo comparto. por favor.
Bueno, si quieres yo intento de nuevo. ¿Pueden verlo? Sí, Eduardo, perfecto. Ok, entonces les estaba contando que los españoles llegaron y que muchas de las tradiciones que tenían los pueblos que existían aquí se fueron olvidando. Pero con el paso de los años y a medida que las poblaciones aborígenes se iban poniendo más pequeñas, algunas personas de los conquistadores originales empezaron a preguntar. Uno de ellos, Bernal Díaz del Castillo, que participó en la conquista de México y en la destrucción del Imperio Azteca, era historiador y escribió una historia en su libro muy famoso que se llama Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, que era como llamaban a México. Y él contó la siguiente historia que les quiero leer. Él le preguntó a los aztecas que qué pensaban ellos, que cuál había sido su origen. Entonces les dijeron, y se los voy a leer tal como está en el libro de Bernal, nos contaron acerca de cómo ellos habían venido a poblar esta tierra y de dónde vinieron. Nos dijeron lo que le habían contado sus antepasados, que en los tiempos de antes había allí entre ellos hombres y mujeres muy altos de cuerpo y de grandes huesos. Entonces, para que viésemos de qué tamaño y altos eran esos cuerpos, nos trajeron un hueso de uno de ellos. El hueso era muy grueso, del alto como de un hombre de gran estatura, razonable. Era un hueso de pierna como el que tenemos de la rodilla hasta la cadera. Yo me medí con ese hueso, escribió el conquistador, y era como de mi propia estatura. Y trajeron otros pedazos de huesos como el primero, y todos nos espantamos de ver aquellos huesos y tuvimos por cierto haber habido gigantes en esta tierra. Ahora, 450 años después, ¿se pueden ustedes imaginar qué será lo que le mostraron los aborígenes al conquistador? Además, el conquistador se aterrorizó y dejó dicho eso en páginas siguientes. Y es que hoy no vemos gigantes caminando por las calles. ¿Quiénes eran esos gigantes de otros tiempos? Los únicos personas realmente muy altas que uno ve en la televisión, por ejemplo, son los que juegan al baloncesto en la NBA. Pero para que se hagan una idea de cómo se escribe en ciencia ficción, ahora les voy a contar qué creo yo que pasó. Quiero que miren esa foto con mucho detalle. Esa es una foto en la que tres niños, como ustedes, de su edad, alguno menor, alguno mayor, están sentados están de pie, perdón, esperando que les tomen una foto sus padres en un museo. Y al fondo ustedes pueden ver un hueso muy grande. Los demás abajitos son huesos de dedos. Eso fue lo que probablemente, creo yo, los conquistadores vieron que les mostraron estas personas aztecas. Ese man se las vamos a compartir. Está en Dinopedia, Fandom, etcétera. Ahí está la dirección. Y el animalito que era dueño de esa patica se llamaba Ultrasaurus. Como ejercicio les dejo que lo busquen en Google. Era un dinosaurio y era grande. Vivió hace unos 100 millones de años, medía como 30 metros de largo y pesaba como 50 toneladas. Seguramente un poquito más que un articulado de 3 metros. Pero los niños en esa foto, y me imagino que a ustedes les pasará lo mismo, no vieron nada realmente muy raro en esos huesos. Ellos estaban felices en la foto. ¿Y por qué? Es que desde que nacieron, seguramente están oyendo hablar de dinosaurios. A ustedes les pasa lo mismo. Pero los conquistadores españoles nunca habían oído hablar de dinosaurios y se aterrorizaron. Eso es lo que sucede con las historias de ciencia ficción. Alguien, un escritor con mucha imaginación, toma algo real o algo que pudiera ser real muy cerca y lo convierte en una historia tan convincente que al contarla, quienes la escuchan quedan convencidas de que la historia es cierta. Los aztecas le dijeron a los conquistadores, nuestros antepasados eran gigantes y les mostraron un hueso, y eso, escrito en 1575, es una de las historias de ciencia ficción más antiguas que yo conozco. Y es ciencia ficción porque el hueso es real y es ficción porque ellos dijeron es de nuestros antepasados. Entonces, los estaré invitando, y todos estaremos haciendo esa invitación, a contar historias como la que le contaron los aztecas a los conquistadores. Les invitaré
a contar esas historias en un dibujo, en un escrito, a que lo compartan por chat o en un audio que también podrían compartir en el chat. Y quién sabe, a lo mejor las historias que ustedes empiecen a contar causen tanto impacto como esa que se contó hace 450 años y que todavía se recuerda. Vamos a cambiar ahora de sitio. Vamos a irnos de las tierras de América a las tierras del antiguo Israel. Ese dibujo que les estoy mostrando allí forma parte de una historia que tiene fue escrita en el año 750 a.C., así que es una historia que tiene 2750 años y todavía hoy se puede leer. No sé si alguno de ustedes recuerda a David y Goliat. En este momento, si alguien recuerda a David y Goliat y quiere contarnos, yo les invitaría a hacerlo. ¿Alguien quiere contarnos a David y Goliat? No. Bueno, entonces les quiero contar lo siguiente. Por el momento no voy a compartir la pantalla. ¿Alguien ha escrito algo en el chat? Dice, buenos días, soy Yeshua Arisa Viloria de la sede de la Inmaculada. Yeshua y todas las demás personas que están aquí están invitadas a contarnos en el chat si recuerdan algo de David y Goliat. La historia de David y Goliat ha durado 2750 años y todavía la contamos porque es una de las historias más poderosas que han escrito los seres humanos. Es una historia que nos cuenta acerca de la lucha entre alguien sencillo, aparentemente débil, alguien que no tiene mucho poder, digamos así, contra alguien que tal vez sí tenga mucho poder. Es la historia que está escribiendo ahora la humanidad cuando, asustados, preocupados, nos aislamos en nuestras casas porque hay algo fuera que pareciera tener mucho poder. Pero todos sabemos que David derrotó a Goliat. Nosotros también saldremos de esta situación tan terrible que estamos viviendo. Hay otras situaciones de estas que causan siempre mucha atención. Por ejemplo, cuando se va a jugar un campeonato de fútbol y el Junior lo lleva a jugar con el Real Madrid, pues le hacemos barra al Junior. El Junior es, todos sabemos, más chiquito, más pequeño, menos poderoso, no tiene jugadores como en su momento era Cristiano Ronaldo, sino que jugamos, no sé, con Teo Gutiérrez. Entonces, esta historia de el pequeño que lucha con el grande y gana, siempre es una historia poderosa. ¿Qué es grande? De pronto es grande la hoja del examen que les van a poner un día cuando vayan a presentar las pruebas de estado y ustedes se sienten nerviosos y pueden decir, uy, terrible, no voy a poder con eso. Sí van a poder. Van a hacer como hizo David. Entonces, aunque la historia es muy conocida, la quiero leer nuevamente con ustedes. Vamos a compartir pantalla. Aquí está la historia. La historia se cuenta en la Biblia, en el primer libro de Samuel. Y como les decía, dice cosas fascinantes. Dice qué sucede cuando el más pequeño triunfa. A mí siempre me ha gustado la historia de Carlitos Vaca. Él, como yo, vivía en Puerto Colombia. Recogía el pasaje en los buses y luego un día se convirtió en un triunfador en el deporte. Es siempre el triunfo del débil sobre el poderoso lo que nos va a dar la medida del héroe. Y aquí les quiero poner un pequeño ejercicio antes de leer la historia. Imagínense que estamos en el año 2050. Ustedes, los que me están escuchando,
y muchos como ustedes habrán ganado la batalla contra la pandemia. Y en el año 2050, sus hijos, que tendrán la edad que tienen ustedes ahora, tal vez le pregunten qué tan valientes fueron, cómo hicieron para sobrevivir. Entonces, pónganse allá con los ojos de la imaginación, imagínense que ahora ya son esos padres de familia que algún día serán, y qué le contarán a sus hijos, qué les dirán que hicieron. Algunos de ustedes cuéntenos esa historia y por favor la van diciendo en el chat. Ahora vamos a ir a la historia de David y Goliat. La batalla. Se reunieron los filisteos para la guerra. También se reunieron el líder Saúl y los hombres de Israel. Saúl era en ese momento uno de los jueces de Israel. Y se ordenaron en formación de batalla uno frente a otro. Las batallas en esa época, ustedes lo han visto en películas, las hacían, digamos, 2000 personas de un lado y 2000 de otro y corrían y se golpeaban. Pero salió de las filas de los filisteos un hombre de las tropas de choque llamado Goliat. Tenía más de 3 metros de alto y sus armas eran así: un yelmo de bronce sobre la cabeza, una coraza de escamas y el peso de la coraza era de 60 kilos. También tenía una jabalina de bronce con un asta que parecía el eje de un telar y la punta del asta, la sola puntica, pesaba 6 kilos. Y Goliat le gritó a los hombres de Israel: yo soy un filisteo y ustedes son servidores de Saúl. Pongan un hombre que combata contra mí. Si me vence, seremos sus esclavos, pero si gano, ustedes serán nuestros esclavos. Que venga un solo hombre para un combate mano a mano. Saúl y todo Israel oyeron esas palabras y se llenaron de miedo. Nadie aceptó el desafío. Pues sí, nadie quería ir a pelear con un gigante de 3 metros que tenía una lanza que era más grande que el propio contendor. Y ahora... Edward, perdona que te interrumpa, pero claro la que sí. pantalla que estás compartiendo con nosotros nos muestra todo lo que está en tu computador, pero no lo que estás leyendo. Okay. Ustedes lo ven igual que yo. Sí, sí, se congeló. Por ahí te escribí por el chat, disculpa, por interno. Okay. Ay, Entonces, vamos a mirar. Y para que todos te sigan en la lectura. Ok. Ok, yo los estoy viendo de nuevo, entonces vamos a compartir pantalla de nuevo. Si no, ahora, Sale la pantalla del computador, sí, están todos los slides ahí. Exacto. pero no sale este slash en El particular. ¿Cuál está? Si lo señalas, de pronto... La número 10, no. ¿Cuál? Exacto, dale doble clic ahí a ver. Eduardo, entonces, haz algo. Comparto, Eduardo. Deja de compartir y comparte solo cuando ya la tengas abierta, para ver si de pronto funciona. Listo, prueba tú, la 10. La 10, voy. ¿Qué está saliendo? ¿Sí se ven? Sí, Jamie, si puedes, gíralo para que se vea más grandecito. Gíralo porque sale pequeño, por favor. Listo. Perfecto, Jamie. Exacto, está perfecto. De pronto, Jamie, tú nos ayudas pasando esto porque algo se me está congelando aquí. Pasa a la siguiente. ¿Qué es eso? No, la siguiente, o sea, la 11. ¿Es qué? Todos estamos aprendiendo hoy un poquito de esta cosa. La anterior a esa. Eso. Entonces, como les contaba, todos los combatientes salieron aterrados.
Es el problema cuando uno se enfrenta a algo que considera que es terriblemente asustador. Entonces quiero hacer un alto aquí y quiero plantear un ejercicio para algunos de los que estén aquí que les gusta el fútbol. A ese, y ahora me estoy dirigiendo a uno solo, imagínate que estás en la final de la Copa del Mundo y que Colombia podría quedar campeón mundial y que tú, que ahora me estás escuchando, dentro de 15 años tendrás que lanzar el quinto penalti del último alargue. Y ese partido es contra la todopoderosa selección de Brasil, que en ese campeonato tendrá el mejor portero del mundo y que en ese campeonato ha ganado todos los partidos y no le ha hecho ni un gol. Ese portero se verá gigante debajo del arco. Tú caminas, hay 10 millones de colombianos viéndote por televisión y 80.000 personas en el estadio y en ese momento te sientes muy solo con el balón frente al punto penalti. ¿Crees que de pronto vas a votar eso y qué dirán en tu país? ¿Te sentirás como David? Yo alguna vez me he imaginado esa situación, pero no les voy a contar cómo me siento porque esta parte del trabajo es de ustedes. Así que por favor, si alguno de ustedes quiere dibujar un poquito esa historia, por favor háganlo. Entonces ahora, Jamie, pasa a la siguiente. Exacto. Mira, ahí está un portero que en ese momento tal vez deje que la bola que tú pateaste pasa o tal vez deje que no. Tal vez en ese momento ustedes habrán metido, o el de ustedes que escriba habrá metido el gol definitivo. Si mete ese gol definitivo, lo recordarán durante 1750 años, como estamos recordando hoy a David, que le venció a Goliat. Entonces sigamos con la siguiente, por favor. Y ahora les contaré un poquito más de David. David era el menor de los 8 hijos de Jesé, 3 de los cuales se habían ido con Saúl a esa guerra. Y un día Jesé le dijo a su hijo pequeño que le llevara comida a los hermanos en el frente de batalla. David dejó el rebaño y se fue a llevar eso. Cuando estaba en la zona de combate, preguntó, ¿quién es ese filisteo, Goliat, que nos insulta así? Le contaron de esas palabras tan valientes a Saúl y Saúl mandó a buscar a David. David entonces le dijo, yo iré a combatir al filisteo. Sonaba raro porque él era pequeño y esto es parte de la ciencia ficción, cómo el pequeño le gana al más grande. Entonces Saúl mandó que vistieran a David con sus propios vestidos, le puso un casco y lo cubrió con una coraza. ¿Qué oigo? ¿Me dijiste algo, Juan? No, bueno, sí. Entonces, David se puso todo eso, pero eso no era de él. No podía caminar. Intentó David caminar, pero no estaba acostumbrado y dijo, yo con esto no camino porque nunca lo he hecho. Se quitó todo eso y él escogió sus armas. Cuando ustedes se sientan a jugar un videojuego hoy en su celular, una de las primeras cosas que le dicen en los videojuegos de combate es que escogen el arma con que ustedes quieren luchar. Cuando ustedes van a presentar un examen, ustedes van con sus propias armas. ¿Cuáles son sus armas? Lo que han estudiado, las armas que han recogido durante 3, 4, 2 años de mucho estudio. Las armas de cada héroe son suyas, no son de más nadie. Entonces David agarró 5 piedras de un arroyo que pasaba por allí, las puso en su morral y con una honda se acercó al filisteo. Por favor, pásanos al siguiente. Jamie. Cuando el filisteo vio a David, lo despreció y le gritó, ¿y acaso yo soy un perro para que me vengas a combatir con un palo? Y David le dijo, hoy daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Dios de Israel. David corrió al encuentro del filisteo, metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y se la lanzó con la honda, hiriéndolo en la frente. Goliat cayó de bruces y David corrió con su propia espada, lo mató y le cortó la cabeza. Viendo los filisteos que había muerto su campeón, huyeron. Cuando terminen de presentar un examen de estado, una de las pruebas a ver, ustedes saldrán felices y dirán, le cortamos la cabeza al examen, lo habrán hecho bien. Para eso tienen que confiar en algo. David confiaba en el Dios de su país, en el Dios de Israel. Ustedes confiarán
en todo aquello en lo que tengan fe. Ese es uno de los distintivos del héroe. Sigamos. Ya fuimos a América, donde vimos que los aztecas creían que los gigantes habían sido sus antecesores y mostraban huesos y la gente se aterrorizaba. Estuvimos en el Asia próxima, donde vimos que también los israelíes creían que habían gigantes y que tenían que combatirlos. Ahora me voy a ir para el norte, me voy a ir un poco atrás y a la vez que me voy atrás, me voy a las películas de los Vengadores que algunos de ustedes habrán visto. Esta parte del programa se llama Gigantes en las Tierras del Norte y ahí pueden ver uno. Ellos se lo imaginaban así. Por favor, Jamie, pasa a la siguiente. Esa fue la 16. Así que vámonos para el pasado, muy al pasado. Les quiero contar que hace miles de años, digamos unos 20 o 25 mil años, hacía muchísimo frío en el norte del planeta. Era una época muy dura. Era una época en que muchas personas nacían y morían sin siquiera ver el sol. ¿Se imaginan ustedes qué podría sentir un niño que durante los primeros 8 o 10 años de vida nunca vio el sol porque la neblina del frío no se lo permitía? En el momento en que de pronto saliera, veía en esa bruma algo brillante en el cielo que parecía un ojo. El frío era extremo. Habían fieras, como los lobos del norte, que usaban a la gente. Todos nosotros soñamos, tenemos sueños divertidos, tenemos sueños raros, a veces son sueños que nos aterrorizan. Estos sueños terribles los llamamos pesadillas. Nadie sabe realmente qué es una pesadilla y cómo nos surge durante la noche. Pero en sueños a veces nos aparece algo terrible. Ahora una invitación, ya les he hecho bastantes, les haré muchas, una como cada slide. Los invito a dibujar cualquier ser extraño que recuerden haber visto en sus sueños. Yo una vez soñé con algo muy redondo y muy verde que tenía un solo ojo. Nunca he visto nada parecido a eso, ni he leído nada en los libros de mitología, así que no me imagino por qué lo soñé, pero lo soñé. Y entonces a mí se me ha ocurrido a veces pensar que los mitos, como la existencia de gigantes, son, como son los sueños para los seres humanos, los mitos son sueños de las comunidades. A veces son divertidos, a veces creemos en el hombre caimán, nos divertimos con eso. A veces creemos, no sé, en la pata sola, también nos divertimos. Pero a veces nuestros mitos son sobre cuestiones muy, muy extrañas y que nos aterran. Esos pueblos del frío norte narraron mitos de tierras heladas, como el que vimos en la foto anterior. Los llamaron gigantes del frío y contaban que todos ellos vivían en 9 mundos. Si ustedes han visto alguna de las películas sobre Thor, por ejemplo, Thor Ragnarok, habrán oído que el árbol Yggdrasil de esas historias daba frutos y los frutos eran 9 y cada uno de ellos eran 9 mundos. Esa es una historia que viene, no sé, de hace tal vez 10.000 años de antigüedad, cuando los seres humanos ni siquiera habían inventado la escritura, sino que todas las historias se contaban. En uno de los mundos, que se llama el Jotunheim, vivían los Jotun. Jotunheim quiere decir tierra de los Jotun. Y los Jotun eran gigantes. El mundo de los Jotun estaba separado de Midgard, el mundo de los seres humanos, por montañas y bosques fríos. También sale en la película de los Avengers, Fin de Juego, o en los Avengers, la batalla final. Pasemos a la siguiente. Entre los dos mundos, entre el Midgard y el Jotunheim, había un puente de luz, el Bifrost, que estudiaba. Y le repito, todo eso sale en las películas de los Vengadores, pero tiene muchos miles de años de antigüedad. Si alguien recuerda esto del Bifrost y estas cosas, nos podrían contar en el chat, y en particular, cómo se imaginan esos 9 mundos. Estos seres humanos del norte frío escribieron unos poemas que se llamaban Edas. Eran unas narraciones que cantaban. Nadie sabe muy bien con qué ritmos,
se cantaba eso. Yo he leído algunos de ellos en su idioma original, no porque lo entienda, porque naturalmente que no lo entiendo, pero me gusta su ritmo. Y desde hace varios meses pienso que debían sonar como el rap de hoy. Incluso un día leí un libro que decía que los primeros cantos que pudimos haber cantado los seres humanos debían parecerse al rap. ¿Qué decía Juan? No sé. ¿Alguien dice algo? No sé. Sandri de 5, ¿qué dice? ¿Tú me lees eso, Juan? No sé. En cualquier momento, porque estamos invitando a nuestros compañeros a que nos lean y nos digan cosas y entonces a veces yo no oigo aquí. En todo caso, les sigo contando que el primer gigante fue Ymir. Y Ymir dio origen a unos señores, lo escribí aquí, porque es una palabra que fui a Google para averiguar cómo se pronunciaba. A veces uno tiene que preguntarle al que sabe sobre cosas como esa. Se pronuncia Rimsh-Tursar. Y los Rimsh-Tursar eran los gigantes de hielo. Vivían en Niflheim, o sea, el lugar de los Nifl. Ya vieron esa imagen. Ahora les quiero contar que aquí, en nuestras tierras caribes, en Barranquilla, hoy, en Puerto Colombia, donde yo estoy, donde están ustedes, no podemos nunca soñar con gigantes de hielo porque aquí no hace frío. Aquí hace calor todo el año y a veces hace muchísimo calor. Les quiero invitar a que imaginen, ya que nuestros gigantes no son de frío, cómo serían nuestros gigantes. Pinten alguno, compártanlo con las profesoras, compártanlo con nuestros coordinadores y nos dicen. Por favor, sigue. Siguiente slide, Jane, please. Dice Manuel que no se escucha nada. ¿Alguien puede verificar qué problemas tendría Manuel de audio? Mientras tanto, les quiero mostrar otro gigante. Manuel tendría que conectar el audio a su teléfono o computador. ¿Quién habló? Que te escuchamos claramente, bueno, no sé, pero chévere que alguien nos hable. Entonces les quiero mostrar allí un gigante. Ese gigante vive en mi teléfono celular. Ustedes dirán que cómo puede vivir un gigante en mi teléfono celular. Y pues sí, en nuestros teléfonos celulares viven muchísimas cosas, todas las cosas que hacemos con nuestros software y con nuestros juegos que podemos jugar allí, viven en un mundo digital. Los 9 mundos de los europeos del frío norte, nosotros oímos de eso y decimos, bueno, tal vez no sea así. Dentro de algunos años alguien dirá, mira, unas personas en Barranquilla y Puerto Colombia creían que vivía un gigante en su celular, porque de pronto dentro de 5.000 años solo los encuentra un arqueólogo y quién sabe qué verá. Ese gigante a mí me fascina porque es un orco y se llama Oki Balboa. Y Oki Balboa es casi el nombre del protagonista de las películas de Rocky. Yo no sé si algunos de ustedes las han visto. En todo caso, me Rocky cae Balboa. Sí, sí. Se llama Orki Balboa. Tararán, 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 tan, tan, tararán, tararán. Silvestre Stallone. Sí, esa es la música. Por favor, pasa al siguiente slide. Les quiero contar un poquito de Orki. Un gigante que no vive en un mundo material, sino en un mundo digital. A Orki lo crearon los programadores de una empresa de videojuegos que se llama Green Skin. En español quiere decir piel verde. Orki es un príncipe orco a quien su padre lo rechazó y no le daba espacio para que fuera su sucesor en el reino. Y Orki se ve obligado a explorar unas mazmorras que dibujan los autores de ese videojuego y a conseguirse una armadura completa para poder luchar y regresar a reclamar lo que él cree que es suyo. En el juego, el jugador va a ponerle a Orki armas, escudos, jugará con unos dados mágicos que les permiten avanzar en el juego y combatir contra los enemigos. Y aquí les quiero recordar a David. A David, el rey Saúl le dio una armadura y él dijo, no señor, yo lucho
con mis habilidades. Aquí, Orki, que en cierto sentido será una prolongación de ustedes, luchará con lo que ustedes le den. Por favor, antes de seguir, quiero hacer una observación. Como ustedes pueden verme, los que me vean, yo no soy jovencito, tengo bastantes años y mis hijos son mayores que ustedes. No tengo nietos todavía, pero espero tener dentro de poquito. Entonces, un amigo un poco menor, viendo jugar a su hijo a este juego de Orc, me decía que él no entendía por qué los niños jugaban estos juegos tan violentos, que a él eso no le gustaba. Porque justamente le parecía muy violento. Se me perdió la imagen. Da un momento y busco a Jamie, si ve que de pronto se conectó. Estoy conectada, solo que me está entrando una llamada de uno de los estudiantes y pues me sacó de la pantalla. Entonces, un minuto para escribirles algo a ellos en el grupo y sigo compartiendo la pantalla con ustedes. ¿En qué número estaba Jamie? ¿Qué número Estamos en la 19. Estamos en la 19. Déjame hacer un intento, Jamie. Eduardo. Sí, por favor, porque me estaba entrando. Déjame hacer un intento. ¿Ven esta pantalla? Perfecto, Eduardo. Perfecto, Eduardo. Ok, entonces yo sigo un ratico mientras la tecnología nos permite, porque todo esto que está pasando desde que nos dieron aislamiento obligatorio, todo esto es un poquito raro y todos los días vamos aprendiendo. Entonces les contaba que mi amigo se quejaba de que a él le parecía que el juego era muy violento y yo me reía mucho. Yo juego todos esos juegos y hago de todo, a pesar de que estoy un poco más viejito, y yo le decía a mi amigo, ¿y tú sí crees que en el año 2020 ahora vas a poner a tus hijos a jugar al trompo, a la bolita o la chiquita, que era lo que jugábamos los viejitos? Es que los tiempos cambian y en un mundo digital, vivimos en un mundo digital y ahora estamos en una reunión digital, se juegan juegos digitales. Ahora les quiero poner otra actividad que no tienen necesariamente que hacer aquí, la pueden hacer en familia con más calma. Siéntense con sus padres y pregúntenles cuáles eran los juegos que ellos jugaban, cuáles eran los juegos que eran sus favoritos. Es posible que a ustedes les vayan a parecer aburridos, pero les quiero decir que sus padres, así como yo mismo y mis propios padres y los padres de mi padre, nos hemos divertido terriblemente con los juegos que son los nuestros de cada época. Y así es la vida. Entonces, ahora otro ejercicio. Esos nórdicos que soñaban y tenían mitos sobre los gigantes del frío, a algo jugaban. Imagínense a qué se podía jugar en esas tierras frías. Espero que hayan compartido mucho de estas cosas con nosotros y ahora vamos a pasar a la parte quinta sobre otro tipo de gigante y otro tipo de héroe. Este no vive ni en América ni vive en un país determinado, sino que nos lo ha dado como regalo la imaginación de un autor que se llama Ted Hughes. Voy a ir leyendo la historia larga porque es, digamos, la parte más completa en que tiene un relato más completo de que hemos estado haciendo, pero no quiero que pierdan de vista la idea del gigante, el héroe que lucha contra ese gigante y lo derrota, las armas que cada quien escoge y sobre todo lo que significa ser un héroe, lo que significa enfrentar a algo que nos atemoriza y que podríamos pensar que es más fuerte que nosotros. Entonces voy a leer con ustedes y para ustedes El hombre de hierro, una historia de un poeta inglés que se llama Ted Hughes. La llegada del hombre de hierro. El hombre de hierro llegó a lo alto del acantilado. Nunca se supo de dónde vino ni quién lo había hecho. Más alto que una casa, el hombre de hierro se detuvo al borde del acantilado, en la oscuridad. Nunca había visto el mar y ahora lo escrutaba con sus ojos, primero blancos, después rojos, después infrarrojos. Dio unos pasos hacia adelante y cayó de luz, pero poco a poco se fue reconstruyendo a sí mismo. Eso nos puede pasar. Un día podemos tener un problema, podemos caer y tropezarnos y nos toca armarnos a nosotros mismos.
Nadie lo hará por nosotros. Al amanecer, el hombre de hierro estaba casi completo, aunque notó que había perdido una oreja metálica. El retorno del hombre de hierro. Un día, al final de la tarde y estando ya oscuro, el hijo de un granjero, un niño llamado Hogarth, estaba pescando en un arroyo cerca del acantilado. En él, a lo lejos, vio dos luces verdes y una figura negra enorme, más alta que una casa. Era el hombre de hierro. Estaba allí de espaldas al mar. Hogarth, el niño, se asustó y salió corriendo hacia su casa. Un hombre de hierro. He visto un hombre de hierro, le dijo gritando a su padre. Todos en casa se asustaron y el padre le creyó. Entonces tomó un arma y salió en su auto a buscar a un amigo que vivía en la granja vecina a un par de kilómetros. En el camino vio medio tractor agrícola. Tenía marcas de dientes que mostraban que algo se había comido la otra mitad. Regresó a su casa asustado y de pronto vio en la noche, bajo una recia lluvia que empezaba a caer, dos luces tan altas como en la copa de un árbol. Vio también algo como un enorme pie metálico en medio de la vía y aceleró golpeándolo. Siguió a toda velocidad escuchando casi enseguida el ruido de algo que había caído al suelo. El padre de Hogarth, sin saberlo, había atropellado al hombre de hierro. Quiero que miren este dibujo con mucho cuidado. Es un dibujo hecho con una sola tinta, con un solo marcador, pero es un dibujo que nos muestra todo. Nos muestra la luz que sale de los ojos del hombre de hierro, una luz que viene de algo redondo como pudo haber visto un niño hace 25.000 años en las tierras frías del norte, la primera vez que se asomó el sol después de un periodo de frío y de glaciación. El carrito ilumina las piernas del hombre de hierro. Me gusta el dibujo también porque se puede hacer con facilidad. Ustedes lo pueden hacer en su casa. No necesitan una caja de colores gigantes ni necesitan muchas instrucciones. Simplemente lo pueden pintar con su imaginación y con un poquito de esfuerzo. A la mañana siguiente todos los granjeros estaban conmocionados. Muchos tractores habían desaparecido y por todas partes se veían huellas enormes. Los granjeros entendieron que se enfrentaban a un monstruo y decidieron ponerle una trampa. No olviden lo que acaban de leer. Cuando uno a veces mira lo desconocido, se encuentra con algo raro, dice, es un monstruo. Ya lo han dicho del hombre de hierro, pero tal vez no sea tan así. Cavaron un enorme agujero que cubrieron con ramas y en un costado colocaron un viejo camión oxidado como cebo, pero de nada sirvió. Finalmente el dueño del camión se lo llevó. Una noche Hogarth cazaba cerca de la trampa cuando vio venir al hombre de hierro que se comía el alambre de púa de los cercados entre las fincas. Entonces tuvo una idea. Sacó de su bolsa unos clavos y empezó a golpearlos con su navaja de cazador. El ruido atrajo al hombre de hierro y Hogarth lo condujo hacia la trampa. Allí cayó. Al saber lo sucedido, los granjeros rellenaron el agujero dejándolo atrapado adentro. Hogarth se sintió triste. ¿Qué hacer? 20 minutos. Pasaron los meses y en el lugar de la trampa creció la hierba, hasta que una mañana una familia que acampaba allí vio surgir de la tierra una mano metálica y una parte de la cabeza. Huyeron y avisaron. Los granjeros entonces pensaron en llamar al ejército para que tratara de destruirlo. Pues el hombre de hierro empezó de nuevo a comerse todas las cosas metálicas que encontraba en las granjas. Pero Hogarth les propuso algo. Después de comerse 4 tractores nuevos y varios automóviles, el hombre de hierro hacía una siesta en un pequeño bosquecillo. Ahí llegaron los granjeros y Hogarth se le acercó y le dijo, hola, señor hombre de hierro. Podemos darle toda la comida metálica que quiera, pero no se coman nuestros tractores. Los necesitamos. Venga con nosotros, prometemos no volver a enterrarlo. El hombre de hierro se incorporó y luego de un momento en que pareció dudar, lo siguió. Caminaron a un depósito de chatarra en la ciudad y Hogarth le dijo, coma lo que quiera. Y el hombre de hierro comió. Vale. Oigo una voz por allí. Bueno. No sale María Alejandra. Ustedes pueden ver allí al hombre de hierro comiéndose los carros del depósito de chatarra. Vuelvo a insistirles, esto es un dibujo hecho a una sola tinta con un solo marcador. Todo lo que les he pedido que dibujen
lo pueden hacer así, simple. Ahora, si lo quieren hacer con muchos colores, bienvenidos. Cada uno escoge sus armas, como David escogió la piedra. Ustedes escogen con qué pintan. Eduardo, Dime. acá lo sorprendente es que todos los adultos, sabiendo que el gigante era tan grande y de pronto pensando que era peligroso, en lugar de ir ellos a hablar con él, envían a un niño. Si te das cuenta, como mencionabas, que el pequeño siempre era un héroe, no importa el tamaño. Sí, ¿cierto? claro. No importa el tamaño. El héroe puede ser David, que era casi un niño cuando derrotó a Goliat, o aquí Hogarth, que es el que se le ocurre la idea para salvar a su comunidad de un problema que le estaba creando el hombre de hierro. Y ahora vamos a pasar, porque estamos leyendo ciencia ficción, a hablar de extraterrestres. Esta parte de la historia de el hombre de hierro se llama el extraterrestre. Un día se escuchó una noticia extraña. En el cielo, en la constelación de Orión, una estrella empezó a crecer hasta que los astrónomos entendieron que esa estrella se precipitaba a la Tierra. Cuando estaba ya muy cerca, los astrónomos observaron una sombra negra que se movía en la estrella y que se desprendió de ella cruzando el espacio en dirección a la Tierra. Era una especie de murciélago gigante que en 5 días aterrizó sobre toda Australia. Parecía un dragón. Era negro, escamoso, peludo, con cuernos, garras, colmillos y ojos gigantes. Su aterrizaje hizo temblar a todo el planeta. El murciélago ángel dragón del espacio, así lo llama el escritor, murciélago ángel dragón, al final de pronto entenderemos por qué, gritó: denme de comer cosas vivas. Si no lo hacen, yo me comeré lo que quiera, y rápido. Los dirigentes del mundo se aterraron. ¿Cuándo se saciará? Porque era muy grande, era del grande de un continente completo. No podemos darle comida. Entonces le declararon la guerra. Eso sucede muchas veces. En lugar de hablar, hacemos la guerra. Pero las armas de los hombres nada le hicieron. Les doy una semana de plazo, gritó el murciélago ángel dragón. El pequeño Hogarth escuchó en su granja y decidió contarle al hombre de hierro. Yo creo que eres del espacio, tú podrías saber qué hacer. Entonces el hombre de hierro, ese monstruo que los había asustado tanto, tuvo una idea. Lo que sigue se llama el desafío. Se parece mucho al desafío que Goliat y David encararon, o al desafío del día que les pongan un examen muy difícil enfrente, o el día que alguien muy desagradable en el salón de clase les hace un poquito de bullying. Esas cosas pasan. El hombre de hierro pidió que lo llevaran a Australia. Te desafío, le gritó al dragón. Será una prueba de resistencia. Si puedo resistir más que tú, entonces me servirás. Si no aceptas, demostrarás que no eres más que una despreciable lagartija con alas. Goliat le gritaba a la gente que era cobarde, que nadie iba a poder con él. A veces los desafíos se hacen así. Yo te insulto y te digo cosas horribles. Eso pasa. Con más curiosidad que preocupación, el murciélago ángel dragón aceptó el reto. Los ingenieros habían preparado en la playa una parrilla gigante. La encendieron. El hombre de hierro se acostó allí entre llamas. Se puso al rojo vivo, luego se puso casi blanco y sonreía. Cuando el combustible de la parrilla se terminó, él se levantó y después de enfriarse un poquito le dijo al dragón: si no puedes aguantar ponerte al rojo vivo como yo, habré ganado y me servirás. Prepara la parrilla para acostarme, dijo el monstruo, riéndose, pues sabía que no podrían hacer una parrilla del tamaño de Australia. Pero el hombre de hierro le señaló al sol. Esa es tu parrilla. Acuéstate allí y aguanta hasta que estés al rojo vivo. El monstruo sintió un escalofrío, pero ahora no podía negarse. Voló hacia la estrella y aguantó los terribles fuegos de la energía nuclear de una estrella. Pero al regresar, el hombre de hierro volvió a acostarse en su propia parrilla. El murciélago ángel dragón observó aterrorizado, mientras el hombre de hierro lo miraba desde las llamas sin saber que en su interior estaba aterrado, pensando en que quizás se derretiría. Porque a veces los héroes pueden sentir temor. Y en realidad casi se derritió la única oreja que le quedaba, pero salió de la parrilla y señaló al sol. Ahora te toca a ti, dijo con dificultad. Hacia allá voló el monstruo aterrorizado, que aguantó. Esta vez regresó con lentitud, muy maltratado después de su terrible experiencia.
cayó sobre Australia causando temblores de tierra en casi todo el mundo. Estaba exhausto. Tercera ronda, le dijo el hombre de hierro, pero se oyó un sonido extraño. Basta, gritó el dragón, entre lágrimas. Me rindo. Ahí pueden ver otro dibujo de estos hechos con un solo lápiz y una sola tinta. Se pueden hacer a una idea del tamaño del dragón en relación al gigante de hierro. Miren, era enorme. Claro. Y a mí me gusta mucho de ese dibujo que el gigante ángel dragón se ve triste. Tiene un ojo chiquitico como después de haber pasado por el sol por lo menos 2 veces. Y entonces hubo victoria. Entonces he ganado, dijo el hombre de hierro, y es mi voluntad que sirvas a todo el planeta Tierra. ¿Qué sabes hacer? Le preguntó, pues para saber siempre qué podía ponerlo a hacer. El dragón titubeó. Puedo hacer música, la música que hacemos en el espacio. Dentro de las estrellas hay espíritus que cantan. Yo soy uno de esos espíritus. Nuestra música hace que el espacio sea pacífico. Y si cantas música de paz, ¿por qué viniste a devorar este planeta? ¿De dónde sacaste esas ideas tan crueles? Le preguntó el hombre de hierro y el dragón explicó. Es que en el espacio solo nos llega de este planeta el ruido de sus guerras. Así que se me ocurrió venir a ver de qué se trataba y a intervenir. Bueno, ahora canta tu música de paz para nosotros, dijo el hombre de hierro y así quedó acordado. El dragón viviría dentro de la luna y en las noches volaría en el cielo cantándole su música a los seres humanos. Así ya no volvió a asustar a nadie. El hombre de hierro se convirtió en un héroe, fíjense, pasó de ser un monstruo a ser un héroe. Y la música que el dragón cantaba desde el espacio penetró en el corazón de todos y poco a poco los seres humanos empezaron a pensar en vivir unos junto a otros y no unos contra otros, dedicados a escuchar la música de la armonía del universo. Así que el dragón terminó por no ser tan malo. Ahora, para terminar, les quiero contar que de esta historia han hecho varias publicaciones ilustradas, han hecho composiciones musicales y una película de dibujos animados. Esa película, que se llama así, El Hombre de Hierro, si la pueden ver, vale la pena. Ahorita, para terminar, cuando ya sea la hora de terminar, trataré de pasarles un pedacito de esa canción que se llama Invisible y que me la recomendó Juan, una de las personas que estamos con nosotros. El último gigante del que le quería hablar vive en otro tipo de universo. Se llama Thanos. Seguramente ustedes han oído hablar de él. Como nos queda poco tiempo y tenemos que ser muy ordenados con esto, les contaré que Thanos vive en el universo de Marvel, que es un universo que han formado durante 40 años. De eso han escrito muchísimos cómics, muchísimos libros, 23 películas y series de televisión. Y en ese universo existieron gigantes como Thanos. Thanos nació en Titán, una luna del planeta Saturno, y era un genio. Caminó a los 6 meses, caminó de una vez con paso de adulto, y antes del primer cumpleaños ya hablaba. Estudió mucho y tuvo una idea horrible que le surgió de su interés por las ciencias y por la economía. Cuando ya estaba más o menos crecido, le dijo a la gente que vivía en Titán, a través de un video que se volvió viral, les dijo, nosotros estamos condenados porque las estadísticas sobre la tierra cultivable, sobre agua reciclable, sobre tasa de mortalidad y de natalidad no mienten. Habrá una crisis ambiental, habrá patógenos, habrán pandemias. No podremos vivir todos juntos en el poco espacio que tenemos. La conclusión, les dijo Thanos, es inevitable, habrá un desastre. Yo he oído hablar de este tipo de desastres ecológicos desde 1972, cuando estaba terminando secundaria, digamos en grado 10, dirían ustedes, porque una cosa que se llamaba el Club de Roma dijo que, sobre todo en los países latinos, la gente tenía demasiados hijos y un día no iban a poder darles de comer. Han pasado 50 años y aquí estamos. A ese gigante lo derrotamos. ¿Cómo? Con nuestras propias armas. En todo caso, Thanos se propuso hacer eso. No les contaré la historia, los invitaré a ver las películas de Avengers, pero finalmente
y es la última parte que quiero hablar de esos. El héroe Thor, que era uno de los héroes de los pueblos del norte, de esos pueblos donde había gigantes de hielo, se lo tomaron los señores de los Vengadores y lo pusieron en la vida moderna. Lo interesante de eso es que Thanos estaba a punto de ser derrotado por Thor, y Thor, de una manera muy arrogante, le dijo, después de clavarle pues, una espada en la película, le dijo, te conté que te mataría. Y entonces el gigante lo miró con burla y le dijo, no, te olvidas que los héroes tienen que cortar la cabeza de los gigantes. Y en ese momento, Thanos ganó. Esa historia se las contaré en una de nuestras próximas reuniones. Y ahora les quiero dejar para despedirnos una pregunta. ¿Qué es un héroe? ¿De quién decimos que es un héroe? Yo busqué en Wikipedia en estos días y nos dijeron que un héroe era alguien extraordinario, que tenía habilidades extraordinarias. Uno no puede creer todo lo que lee, no se puede tragar entero, ni siquiera de Wikipedia. Eso no me convenció. El rey David fue un gran líder, tuvo logros extraordinarios, pero durante su reinado se sabe que cometió atrocidades. Thor tuvo una segunda y hasta una tercera oportunidad de combatir con Thanos y terminó convertido, según la película, en un bebedor irresponsable y ni siquiera lo dejaron pelear por tercera vez. El hombre de hierro era un robot, no humano, y puso en peligro su vida por los humanos. Así que les quiero dejar mi última actividad. Piensen en la persona que conozcan, a quien más respeten, quien más haya hecho por ustedes, quien se haya sacrificado por ustedes sin pedir nada a cambio. Ese será su propio héroe, aquí, en su realidad y en esta vida. Esa historia, cuéntenla en dibujos como los que vimos a una sola tinta y con un solo lápiz, o en un audio que nos graben, o en texto. Si quieren, pueden compartir esa historia con nosotros. Así que ahora me despido, nos vemos pronto, espero que estemos por aquí y espero que hayan colaborado y escrito mucho para sus profesores y para esta cosa. Les hablé de gigantes. ¿Alguien dijo algo? Chao. Juan. Chicos, muchísimas gracias por haber compartido esta mañana con nosotros. Para nosotros es un placer haber contado con su presencia. Espero que nos veamos la próxima. Y las tareas, o bueno, la tarea que le dejó por allí Eduardo, espero que la puedan enviar a sus promotores o a sus profes y nos la compartan más adelante. ¿Vieron? Espero que hayan disfrutado del taller y esperamos verlos pronto. Bueno, esa era la película que les quería mostrar. No sé si la alcanzaron a ver, si no, todo esto va a estar también puesto en la página web de la fundación. Juan, una pregunta. ¿Los alumnos que nos han acompañado pueden tener acceso a este material a través de la fundación? Sí, a través de los promotores que los visitan. Mira, Ana Niño está levantando la mano. Yo sé que ya se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero oír a Ana. ¿Cómo hacemos para que Ana hable? Abierto el micrófono. Ana, ¿querías decirnos algo? Hola, Ana. Hola, Ana. No, él dice que no. Bueno. De todas maneras, si alguien quiere contarnos algo, bien, Yelis, te veo sonriendo. Si alguien nos quiere contar algo, con el mayor. ¿Ya pensaron en su héroe? Vayan pensando, Dios chicos. mío. Mira el de Jamie, el de Yaisar. Wow, muy similar al gigante, ¿cierto? Nuestros héroes pueden ser de otro tipo, pueden ser nuestros profes, nuestros hermanos mayores, o cualquier caricatura que nos guste. Siempre a veces queremos imitar a uno de nuestros héroes de la televisión, ¿cierto?
¿Recuerdan el orco que nos mostró Eduardo, que se parecía bastante a Shrek? Resulta que Shrek también se convirtió en un héroe y nadie esperaba nada de él. Entonces tengan eso presente. Sí, estas son historias que tienen que ver con el heroísmo, que tienen que ver con las dificultades, que tienen que ver con las luchas y con la fuerza que hay en el interior de cada uno. Nadie peleará por cada uno de nosotros las peleas que cada uno tiene que pelear. Nadie vivirá nuestras vidas, es de nosotros y solo de nosotros. Y de pronto nos vemos horribles como el ángel dragón que vino a mirar por qué era que la gente aquí peleaba tantas guerras. Él pensó que esa era nuestra vida y de pronto se dio cuenta al final que no. Y de pronto descubrieron, y por eso se llamó ángel, que él podía volar por los cielos nocturnos cantando su música de paz. Nunca olviden eso, las cosas no necesariamente son exactamente como parecen. Ese orco verde, que a mí me encanta, es uno de mis personajes preferidos, se ve horrible y sí, y hace cosas horribles, pero está buscando también hacer cosas buenas. Bueno, María, chicos, regálenme sus nombres, lo han desafiado, conocen a Thanos, hay una cantidad de cosas. Jamie, no sé si quieras decir algo para alguien. Sí, dile. Jamie se fue. Mi nombre es Mendoza, grado quinto A, de Arroyo de Piedra Atlántica. Mi nombre es Dileini Ruiz, mi grado es quinto A, de Arroyo de Piedra Atlántica. Muy bien, muchas gracias. Arroyo. El taller. Más de una vez, Todos escuchamos el cuando trabajaba como ingeniero y sacábamos piedra, pasaba por allá mucho, me gustaba. ¿Qué más nos quieren contar? Ya nosotros hemos hablado Acuérdense que bastante. vamos a estar conociéndonos Cuéntenos algo durante ustedes. 4 sin confianza. Exacto. Bueno, chicos, ha sido un placer compartir con ustedes. Nos vemos el 22 de agosto, que será nuestro taller. Ya Isar y Jamie estarán recordándole a todos la fecha para que estén pendientes. Les mandamos un gran abrazo, gracias por estar aquí. Sé que esto es nuevo para todos, pero espero que lo disfruten. Y todos los talleres vamos a estar trayéndole algo nuevo y divertido, ¿vale? No olviden enviarnos sus dibujos. Todo eso es importante para nosotros. Un abrazo y nos vemos la próxima. Gracias. Chao. Chao, chicos. Chao.